The Wild Project. Vamos a empezar un poquito, una parte un poco más oscura. Porque claro, tú en 2000 estás en la cresta de la ola. Ganas medalla olímpica. 2002 vuelves a ser noticia, y no de forma positiva, por marihuana, ¿no? Bueno, porque en principio parece que va a ser positivo, porque saco la medalla de plata en el Campeonato del Mundo, pero 10 días después sale que he dado positivo por cannabis en ese Campeonato del Mundo, y que por lo tanto me retiran la medalla de plata, me retiran los premios económicos y bueno, y que me sancionan 3 meses por doping. Eso es noticia, que vuelve a ser otra vez. Quiero preguntarte, ¿cuándo empiezas tú a usar cosas que no son tan de deportistas? Por ejemplo, tú el alcohol. ¿Desde siempre bebías alcohol, aunque fuera socialmente una cervecita? No. Yo empecé a beber cubatas cuando salía a las discotecas a bailar. Yo, en Granollers, salía en un lugar que era la Sonora, que era así como una salsoteca o tal. Y yo, en principio, salía por ahí y no bebía. Y me estaba hasta las 6 de la mañana entrenando, ahí bailando. Con Coca-Colas. Con Coca-Colas o refrescos o Blue Tropic o mierdas de estas así. Hostia, Blue Tropic, tío. ¿Te acuerdas? Me acordaba ya, loco. Hostia, el Blue Tropic. Pues con esa mierda empecé yo y mira cómo acabé, me cago en la puta. Era dulzón, estaba bueno el Blue Estaba Tropic, bien eso. Y sí, luego o Lima o el Blue Tropic, cositas San así. Francisco. Para los que no bebíamos, pues sí. aquello estaba bien. Y entonces eso, yo me estaba hasta las 6 de la mañana, yo me iba a dormir y me levantaba a las 10 y me iba a entrenar. Perfecto. Claro, más cansadito. Claro. Pero bueno, estábamos entrenando, tío, no pasaba nada, aguantábamos bien. De ahí empecé de vez en cuando a tomarme algún cubata, porque ya, pues yo qué sé, porque te lo invitan o porque ya de repente me llevaba bien con todos los camareros. ¿Cuántos años tendrías? 18. 18. Pues 18. Algo así, sí. O sea, es un poquito antes de Sydney. Claro. Sí. Aunque bueno, después, o sea, ya cuando yo empiezo a beber, ya a mí el alcohol me ha sentado mal siempre. En grandes cantidades me ha sentado mal siempre. Yo, por ejemplo, digo que me puedo tomar una cerveza, pero yo no me tomaría un ron en la puta vida. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque me hace clic a mí el cerebro. ¿Sí? Claro. Yo he ido probando y dejando alcoholes porque me hacían clics en la cabeza. De repente, clic de gilipollas, bueno, pero de clic de agresividad o de clic de no entender, o, ¿sabes? Sí, ¿a ti te ha pasado? ¿A ti el alcohol te ha podido volver agresivo? Dependiendo qué alcohol. Dependiendo de qué alcohol. Dependiendo qué alcohol. Piensa que como yo bebía mucho cuando tal, yo tenía que encontrar algo que me sentase bien. Porque si encima encontraba algo que me hacía un clic en la cabeza, olvídate, era todo un desastre. Que ya lo seguía siendo igualmente. Pero bueno, menos. Pero al menos no te metías en una pelea o aún así yo ya tomé la decisión de que yo alcohol duro no puedo tomar. No. ¿Por qué no? Porque no me sienta bien. Claro. ¿Y para qué voy a forzar la máquina? Si ya le he forzado un montón, si ya me he reventado el cuerpo bebiendo, ya he hecho todas las gilipolleces que tenía que hacer, ya me he despertado en la calle sin saber cómo me he quedado dormido ahí, o ridículos enormes. Ya todo eso ya pasó. Entonces, bueno, pues no eso empezaste no tan fuerte, ¿no? Por eso. En tus inicios. No. Yo hablo de esto de una vez retirado, claro, y tal. Retirado. Que ya me inundaba en el alcohol, ya me daba igual. Al principio era socialmente. Al principio era eso. Cuando yo salía a bailar. Tomaba, me iba a casa, yo estaba una semana sin beber, nada de nada. Vale. Hasta que volví a la discoteca y volví a beber ahí para esa fiesta y nada más. Como casi hace todo el mundo. Exacto. Cuando yo empiezo a ir a Madrid a entrenar, que ya habíamos empezado a ir con 17 y 18, pero bueno, ahora yo ya pues me tomo de vez en cuando algo con mis compañeros, ¿no? Que ellos sí tomaban cerveza. Claro, yo no tomaba cerveza, yo tomaba cubatas. Yo no me podía poner a beber cubatas cuando ellos bebían cerveza. Vale. Entonces yo todavía me tomaba mis Coca-Colas, mis refrescos, hasta que de repente, bueno, pues venga, va, un quintillo. Venga. Porque de repente alguien que ha venido nos ha invitado a una ronda de quinto y nos los han traído. Hostia, sobra uno porque han contado conmigo. Venga, va, pues. Y poco a poco, y hasta al final, aunque no te guste... Sí, te acaba gustando. Sí, porque te acostumbras y bueno, porque socialmente era lo que hacíamos. Nosotros de lunes a miércoles entrenábamos, el miércoles salíamos a cenar. Y antes de cenar nos íbamos a un bar a tomar 6 medianas cada uno. No, aquí ya no era tampoco. No, aquí ya, claro.
Pero es que eso, si de repente 3 quintos, 4 quintos, no sé qué. Va sumando. Mediana. Y hostia, y ellos supieron parar, mis compañeros. Pero se ponían hasta el culo. Y los que nos enseñaron fueron nuestros entrenadores. Que cuando nosotros salíamos de la Blume, nos los encontrábamos en la Avenida Valladolid, en los bares. Eso era antes incluso del primeros juegos, ¿no? Esto, más o menos esa época. Esa época, ¿no? Esa primera época, 18 años, 19, 17. No, yo con 18, es que no, con 18, mínimo con 18, seguro. ¿Tú ahí por eso empiezas a beber cada día o no? No. Ahí es lo que te digo. Cuando hacíais una celebración. Salíamos los miércoles porque el jueves solo entrenábamos mediodía. Vale. Solo entrenábamos por la mañana y teníamos toda la tarde para descansar. Que esas tardes no íbamos a beber, nos íbamos al cine o nos íbamos a los recreativos. Vida normal. O pasear por Madrid simplemente porque nos molaba, no conocíamos demasiado y estábamos ahí nuestros primeros años en Madrid y por conocer. Vida de joven. Sí. Pero bueno, es lo que te digo. Ya de repente, cuando esto se empieza a hacer una costumbre, ya es todos los jueves. Los viernes, porque bueno, el sábado también entrenamos solo mediodía. El sábado porque es sábado. El domingo para pasar la tarde. Y al final es miércoles, viernes, sábado, domingo, tal. No. Y tienes las 8 horas de entreno. Que te van limpiando, te van purificando, te van manteniendo en forma, hacen que comas, hacen que descanses. Cuando todo eso desaparece, es cuando a mí me viene el problema. Porque ya solo me queda la celebración. Y al final es beber para celebrar cuando pasa algo bueno. Beber para olvidar cuando pasa algo malo. Beber porque no pasa nada. Para que pase algo, beber. Y al final es eso. Y tienes la excusa siempre y tú te engañas, te autoengañas. Yo me he mirado en el espejo diciéndome, Herbie, eres triple medallista olímpico y no tienes cojones a no tomarte una cerveza más. No vas a poder parar de verdad. Y no había manera, macho. Y no había manera. Y era porque yo estaba viviendo una situación en mi vida que no entendía. Yo desde la retirada no entendía mi vida. Hasta que no encontré otra vez el sentido y el porqué de mi lugar, no supe dónde estar. Cuando yo caí en la mina por fin, como responsable entrenador, y aunque yo eso lo intento y no puedo, que es cuando entonces me voy al centro de desintoxicación, me voy 10 meses, pero ya me voy con la mentalidad de este es mi lugar. Yo ya ahí me he sentido bien. Lo que pasa es que estoy en un círculo vicioso en el que no puedo salir. Y que ya ni como ni nada, estoy solo bebiendo, ¿sabes? O sea, o estoy ahí las horas que estoy, o antes estoy bebiendo, o después estoy bebiendo. Y bueno, y al final, no sé. Casi sin darte cuenta, ¿no? Porque al final el alcohol es tan social. Pero no dejo de hacer cosas importantes que tengo que hacer. Hay cosas que no las dejo jamás. O sea, durante toda tu vida tú eres funcional. Claro. Hasta que quizás la retirada, que ahí es cuando ya caes en espiral. Sí, y de pero repente durante tu vida profesional, o sea, tú cuando estabas ganando oros y ganando campeonatos del mundo y todo, ¿tú bebías? No todos los días. No todos los días, pero sí más de lo que debería un deportista, ¿no? Quizás de élite. Bueno, es que, claro, yo qué sé, todos mis compañeros lo hacían también. Vale. Bueno, es como que tuvimos el otro día aquí y nos contaba las fiestas que se pegaban. Nosotros éramos los miércoles al Juanito. Los de natación era el chapandaz. Vale. Los de no sé qué era tal. Pero al final todos teníamos nuestras descantilladas, salíamos y a veces en la Blume ahí había vino con gaseosa para los trabajadores y los viernes nos cogíamos la botella de vino y tal. ¿Y pero algo más duro también? ¿Cocaína? No, en esos no. En esos momentos en no. esos años no. No. Y mira que tenía relación yo con Enrique San Francisco. Era amigo mío. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, yo lo conocí en... A descanse, pero me encantaba su humor. Sí. Buen amigo mío, yo lo conocí en La Sultana, una pizzería de unos amigos míos en Madrid, a la que íbamos mucho a cenar porque hacían unas pizzas, las mejores pizzas de Madrid. Y Quique vivía ahí al lado y nos conocimos ahí, quedábamos ahí, nos hacíamos colegas, o sea, nos hicimos colegas y durante mucho tiempo, de hecho, yo a veces me decía, oye, Herbie, si vienes a Madrid 2 días no te pilles un hotel, vente a mi casa y tal. Y la verdad que bien. Y en aquella época, ya te digo, podríamos haber puesto de todo. Tema cocaína y demás por delante, pero no fue el caso.